Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Denle un aplauso al Señor. Gracias. Tomen asiento, por favor. Y antes de empezar, mi esposa está por Arequipa con Joana. Cristian también está por allá. Y y algunas personas están de viaje, creo que se han ido a vacacionar. Pero bueno, vamos a seguir las escrituras y estamos viendo algo importante acá. La razón de congregarse no es para practicar o para que me digan qué tengo que hacer, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, antes que exista todo el Nuevo Testamento, antes que se registre o se escriba, lo único que la gente escuchaba del Evangelio era lo que los apóstoles enseñaban. Todavía no había Primera de Juan, Corintios, como nosotros tenemos ya registrado. No, eso vino mucho después. Y lo que los apóstoles, ¿qué es lo que ellos hacían? Jesús le dijo que ellos iban a ser testigos. Pero un testigo, por decir, cuando tú vas a un juicio, un testigo es alguien que ha presenciado algo, que ha presenciado de primera línea, no es alguien que supone algo. Entonces Jesús dijo que los apóstoles serían testigos. ¿De qué serían testigos? De los hechos que le aconteció al Señor Jesús, y también serían testigos de haber experimentado el resultado de lo que Jesús logró para ellos, para favorecer al hombre. O sea, ellos no solamente eran testigos para hablar de algo que había sucedido fuera de ellos, que era una parte de dar testigo, porque Cristo había muerto y había resucitado y ellos vieron la ascensión al cielo. Pero la otra parte es que ellos eran cartas vivientes de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en una persona. Por eso el apóstol Pablo decía acerca de que no en la filosofía humana mucho se usa la recomendación y la documentación, y eso está bien. Por eso tú tienes tu DNI y eso es un documento legal, ¿no? que es necesario para moverte en la sociedad. Pero la vida del ser humano no es solamente exterior, natural, es espiritual. Entonces, lo que ellos eran cartas abiertas de lo que el Espíritu de Dios podía hacer en la vida de una persona. Por eso yo decía, nosotros somos cartas escritas por tinta, no por una tinta humana, sino lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona. O sea, la gente podía verlos a ellos y podían comprobar que ellos habían sido transformados, ¿no? Porque la gente decía, ¿quiénes son estos? Estos no eran unos ignorantes, porque Pedro era un pescador, Lucas sí era un doctor, pero Lucas pudo haberse amparado en ser un doctor y no tenía por qué seguir a Jesús, porque podría haber dicho, yo también puedo ayudar a la gente a se sane dándole medicina. Pero siendo un doctor, él reconoció el poder que Jesús usaba para que la gente sea sanada, y eso iba contra toda lógica, ¿no? Entonces lo otro era Mateo, era un hombre que tenía una mala conducta, y si uno comienza a ver todos los discípulos, ellos estaban llenos de falla, de errores. Pero de pronto, cuando Jesús murió y resucitó, ellos salieron y comenzaron a caminar, a hablar con las personas. Entonces, miren, ellos no estaban llevando una filosofía. Recuerden, no es que se aprendieron Primera de Pedro, Segunda de Pedro, versiculito acá, versiculito allá, y se fueron a hacer charlatanería. No, ellos eran testigos de lo que había acontecido en la cruz y lo que había acontecido en la resurrección, y habían visto a Jesús irse al cielo, pero a la vez ese hecho había traído una experiencia personal para ellos.
Y por eso la gente decía, estos no son los que andaban con Jesús. Por eso le llamaron a ellos cristianos. No le llamaron cristianos como nosotros, hermanita. Aceptate a Cristo, eres cristiano. Aceptate a Cristo, eres cristiano. No, no, no. Le llamaron cristianos porque ellos habían visto a Jesús caminar en la tierra y hacer las cosas que él hacía. Y cuando lo vieron a estos, después que Jesús murió y resucitó, le llamaron cristianos porque lo vieron actuar como Cristo aquí en la tierra. O sea, eran unos pequeños Cristos, hermano. No era gente adoctrinada teológicamente. ¿Se da cuenta? Entonces, el cristianismo no es un conjunto de doctrinas que tú te tienes que aprender de memoria. No es un conjunto de reglas que tú tienes que buscar cumplirlas. No es un conjunto de normas de buena conducta, que la buena conducta está bien, pero hasta un impío puede tener mejor buena conducta que un cristiano. El cristianismo es vida. Y si hablamos de vida, hablamos de una persona llamada Cristo. ¿No es cierto? O sea, si yo digo que yo camino en la vida divina, significa que la gente tiene que estar viendo a Cristo en mí. ¿Sí o no? Yo no digo camino en vida divina porque me pongo mis zapatos de marca Cocodrilo. ¿No es cierto? Me pongo mi terno que vale pues 500, vamos a decir, $5,000. Mi reloj Rolex que está de moda, ¿no? $20,000. Entonces todos tienen que saber que yo soy cristiano porque, no hermano, esos son accesorios. Cuando se habla de cristianismo se está hablando de Cristo en una persona siendo manifestada. Eso es algo mucho más que solo las envolturas. Entonces, usted se ve Jesús cuando vino a esta tierra, donde él estuvo, él impresionaba a la gente. No, sí estaba bien vestido, tenía una vestidura que sin costura, dice la Escritura, pero más que la envoltura, la gente quedaba sorprendido por las palabras que él hablaba. Y no eran palabras huecas, no eran palabras, en ese tiempo había muchos filósofos, habían grandes disertadores, hermano. Los griegos en el tiempo de los apóstoles, habían griegos, de ahí sale el parlamento, el congreso, pues, hablar, o sea, hablaban, discutían, estudiaban, ¿no? Usted lee a Sócrates, a Platón y todo ese tiempo era, y a veces decían frases bien interesantes, pero eran pensadores. Entonces, palabras bonitas, pensamientos bonitos, pensamientos razonables sobraban. Y usted se imagina a Jesús ahí en medio de toda esa gente y la gente se queda impresionada. ¿Por qué? Porque lo que Jesús manifestaba era algo sobrenatural. O sea, era la vida divina en un cuerpo humano. Era Dios, su Padre, sirviendo a la gente a través de él. Por eso él decía, el que me ve a mí, ¿qué dice? Ve al Padre. No a José, no a mi mamá, decía, ¿sí o no? ¿Están conmigo acá? ¿No es cierto? Mire cómo él tenía claro el escenario terrenal y el escenario eterno. Su mamá, María, ella era una mujer que descendía de Adán y estuvo bajo el rol de ella por un tiempo determinado, temporal. ¿No es cierto? Porque a través de ella vino él. Pero él fue puesto por el Espíritu Santo. José, ¿quién era? José no lo engendró a él. José era quien se había desposado con María y luego se casaría y luego que nacería él, ellos tuvieron sus relaciones sexuales como un matrimonio y tuvieron más hijos, ¿no? Que eso sí los engendró José, pero Jesús no. Entonces, y él se crió desde pequeño con ellos, pero él tenía una conciencia de lo que está detrás de lo temporal. Por eso él dijo, la gente a veces, el ser humano trataban a él de encarcelarlo, vamos a decir, o de cautivarlo bajo pensamientos humanos. Le dice, tu padre y tu madre están afuera. No, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, le dijeron así. ¿Se acuerdan cuando él comenzaba predicando el Evangelio?
Y él dijo, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Él no dijo, ay, sí, mi mamá, no, ay, sí, es mi mamá. Madre, como ninguna, solo una. ¿Así dijo? Y no le estaba faltando el respeto a María. Él tenía las cosas bien colocadas, porque él era un hombre espiritual. El hombre espiritual no vive en las nubes, hermano. El hombre espiritual no es una persona mística. Un hombre espiritual no es una persona que aprende un lenguaje, porque hay gente que tiene un lenguaje evangélico, pero no tienen nada de vida de Cristo en ellos. Son no carnales, ¿no? Entonces, pero quieren impresionar, ¿no? Te conviene ser espiritual para que tú puedas detectar estas cosas. Porque si tú no eres espiritual, tú no detectas. Eres fácil de engañar. Cualquiera te puede impresionar, ¿no? Entonces, veían a alguien auténtico, que emanaba una vida espiritual auténtica, no fungía de algo. Si hay algo que el ser humano sin Dios y el hombre carnal, cristiano que camina en la carne, le gusta fingir. Son artistas por naturaleza, esa naturaleza caída. ¿Se acuerda? Adán se trató de cubrir, se escondió detrás de los árboles. Él trata de cubrirse y vender una imagen que no es. ¿Se da cuenta? O sea, ¿no? Él dijo, soy una pobre víctima. Cuando Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí, oí tu voz. Y el Señor le dice, seguro que has comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal que te dije que no comieras. Señor, la mujer que tú me diste, víctima. ¿Se da cuenta cómo se marketeaba? ¿Se vende? Se pone disfraces. O eres un hombre espiritual o vas a vivir con disfraces. Los carnales no te van a detectar, pero los espirituales sí te van a detectar. ¿Por qué? Porque los espirituales no ven las cosas o juzgan las cosas desde el punto de vista natural ni a través de los sentidos, sino ellos disciernen las cosas espiritualmente porque ellos saben lo que el Espíritu Santo está pensando. Es como que se conecta con una fuente superior y ellos pasan por encima de todos los sentidos naturales. Jesús sabía lo que la gente cavilaba en sus pensamientos. ¿Se acuerdan o no? Jesús sabía que Pedro iba a ser zarandeado, ¿o no? Dijo, Satanás te ha pedido. ¿Sí o no? Jesús fue al WhatsApp de Satanás para enterarse, su Facebook de Satanás, para ver cómo estaba al día. No había Facebook, hermano. Pero ¿cómo él sabía que Satanás lo había pedido a él? Ahora, todos ustedes pueden decir, Jesús era Dios. Sí era Dios, pero se lo vuelvo a decir otra vez. Pero era hombre 100%. Y él no operó como Dios, sino operó como un hombre. Por eso es llamado el postrer Adán. Significaba que él era como Adán antes de caer. ¿Recuerdan? Cada movimiento que hizo que en la tierra, cada cosa que él hizo en la tierra, no lo hizo como Dios. Lo hizo como hombre ungido por el Espíritu Santo, dependiendo totalmente de Dios. O sea que, si se dan cuenta, cuando Jesús decía, el que me ve a mí, ¿qué dice? Ve al Padre. ¿Ustedes se imaginan a Adán antes de caer? ¿A quién reflejaba Adán? Al Padre. ¿Sí o no? Y el Padre y Cristo son uno. ¿Sí o no? Si ven al Padre, ven a Cristo. Y si ven a Cristo, ven al Padre. Y si a ti te dice, tú dices que eres cristiano, ¿a quién deben ver? ¿Ah? ¿A un mentiroso, una mentirosa, un farsante? No, ¿no es cierto? Tiene que ver a Cristo. ¿No es cierto? Entonces él todo lo que hizo, lo hizo así. ¿No? Entonces él, y todas las cosas, él sabía lo que la gente pensaba. Él tenía información de primera mano y todas esas cosas vino a él por el Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es, ¿a quién has recibido tú? ¿A quién? ¿Al Espíritu de mentira o de verdad? O sea, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia, ¿sí o no? Entonces tú tienes que estar bien informado desde el ámbito espiritual para vivir en esta vida terrenal.
¿Sí o no? Porque si tú no recibes de ahí, de Él, lo que tú vas a recibir es del espíritu de mentira. El espíritu de este mundo es espíritu de mentira. ¿Están conmigo? Entonces, él vivía así y los apóstoles habían visto a Él. Por eso es que la gente, cuando lo ve después a ellos, le dijeron a ellos, ¿cómo le llamaron? Cristianos. ¿Por qué le llamaron cristiano, hermano? Porque lo vieron operar como Cristo operaba aquí en la tierra. Lo vieron operar de tal manera así a ellos, ¿no? El efecto de esa vida en ellos trajo sanidades, milagros, liberaciones. Eso no es magia, eso es tan natural, pero lo que lo originaba era la vida de Dios en ellos, era Cristo en ellos. Por eso le llamaron, ¿qué cosa? Cristianos. Hermano, y no había tanto instituto y tantos temas como hoy día. ¿Sí o no? Tanta confusión que hay. Hay gente que dice que el pastor, si va con su camisa a cuadro, es un pecador, tiene que ir con corbata porque el hombre de Dios tiene que... ¿Quién te ha dicho eso? Esa es tu filosofía tuya. ¿Sí o no? En el tiempo de Jesús andaban con una túnica, ¿sí o no? Y si tú vas a África, allá hay puros negritos que andan con taparrabo. ¿Sí o no? Tú no sigues con tu corbata en tu pantalón porque te escaldas, te salen llagas. La gente es así en su cultura, en su ambiente, está así. Y tienes que llegar con el evangelio a ellos. Ahora, si tú quieres aguantar y escaldarte, es tu problema, anda, ponte calzoncillos, lo que quieras, pero si no, vas a tener que usar taparrabo si tú vas a estar buen tiempo en medio de esas temperaturas de 40, 50 grados. ¿No es cierto? Entonces, pero el hombre, miren, el hombre trata siempre de humanizar lo sobrenatural, porque el hombre natural solo tiene pensamientos limitados a lo natural, trata de pervertir lo espiritual y humanizarlo. ¿Ok? Ahora, la Biblia no dice cómo estaba vestido Pedro o Juan, pero dice que lo veían hablar como Jesús. Ellos comenzaron a operar en una sabiduría no terrenal, sino una sabiduría celestial. ¿Se acuerdan? Pedro se para ahí en el pórtico cuando después que fue lleno el Espíritu Santo y se tiró una enseñanza como el Antiguo Testamento y le habló a los judíos de ese tiempo, los judíos mismos que a él le tenía miedo antes. ¿Se acuerda? Por eso él maldijo a Jesús, negó a Jesús, porque tenía miedo que lo agarren los judíos y lo torturen. Y ahora estaba ahí otro Pedro. ¿Por qué era otro Pedro? Porque dijeron, decidimos cambiar. No, porque Cristo comenzó a operar en ellos y a través de ellos. Entonces comenzaron a hablar y les habló a todos ellos. Ustedes, pueblo rebelde, le dijo. Ustedes le han quitado la vida al dador de la vida, al que el Padre, al que Dios de nuestros padres envió, a Jesucristo, al cual fue prometido. Y ustedes se confabularon y le quitaron la vida. Eso es bien fuerte, hermano. ¿Sí o no? Tiene que estar sobrecogido con algo sobrenatural para pararte y hablar de esa manera. Y fue tan impactante que le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Le dijeron ellos. Ahora, no fueron las palabras de Pedro. Era la palabra de Cristo a través de un hombre llamado Pedro. Era Cristo dentro de un hombre. La razón por la cual Cristo fue a la cruz, y él dijo, es necesario que la semilla, el grano de trigo muera. Una vez que sea muerto, quede solo, sea sepultado, entonces ese grano de trigo traerá mucho, ¿qué dijo? Fruto. El fruto tenía que ver con que lo que Jesús era como una semilla que se estaba sembrando en esa cruz. Su muerte y su resurrección iba a traer como resultado iba a traer como resultado la multiplicación de la vida de Él en personas. Todo lo que estaba en Él en un solo cuerpo, ahora había la posibilidad como resultado de haber hecho esa obra perfecta, que Él se multiplicaría en muchas personas, a fin de que Él en ellos esté en todo lugar.
Por eso Él dijo, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá a ustedes, dice así. El Espíritu de verdad, Él los guiará, Él les enseñará, Él les recordará, Él tomará de lo mío y les hará saber. Escúcheme lo que le está diciendo ahí. No son tus pensamientos. El cristianismo no es una mente educada por una sabiduría humana. El cristianismo es la mente de Cristo gobernando a un ser humano. Es diferente. Por decir, la Biblia dice que si hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿qué tenemos? Dice, la mente de Cristo, ¿dice o no dice? Leen su Biblia, ¿no? ¿Sí o no? ¿No es cierto? ¿Dice así o no? ¿Dónde dice? Se lo voy a poner, vamos. A ver. Sí, ¿dónde? 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 2. Versículo 12. Mira lo que dice acá. Y nosotros no hemos recibido el espíritu que dice del mundo, sino el espíritu que proviene de, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Para que tú seas cabezón? ¿Para qué? ¿Para que tú andes toda la noche no durmiendo para ver cómo resuelves tu problema mañana? ¿Para qué? ¿Y ahora para qué? Para que tú pases todo el día torturándote y cómo resolveré y cómo saldré este problema y cómo esto y cómo el otro. Escúchenme bien. Todo Dios lo ha resuelto en Cristo Jesús. Todo está resuelto en Cristo Jesús para Dios. Desde la eternidad Dios escúcheme otra vez. Todo Dios lo ha resuelto en Cristo Jesús. Desde la eternidad. Entonces, tu labor no es estar invirtiendo tu tiempo, desgastando tu vida, tratando de encontrar la solución que Dios ya la ha resuelto en Cristo Jesús en tu escaso y reducido cerebro natural. Lo que tú tienes que es saberte conectar con la fuente correcta donde Dios todo lo ha resuelto, que es en Cristo.